¿Qué pasa con el plomo? ¿Qué pasa con la contaminación de plomo, principalmente en las pinturas? ¿Cómo esto afecta totalmente a nuestro medio ambiente? ¿Cómo afecta a la salud de los ecuatorianos? ¿Cómo afecta a las futuras generaciones? ¿Y por qué las autoridades tienen que tomar principal interés en este tema, tomando en cuenta que hoy por hoy tal vez son, digamos, daños o afecciones a la salud que no son visibles, pero a largo plazo pueden realmente ser irreversibles si es que el Estado, si es que las autoridades no hacen los controles necesarios? Quiero agradecerle muchísimo a César Pacimiño, él es especialista en genética médica y genética molecular humana, y quiero hablar con él sobre justamente cómo afecta a las futuras generaciones o ahora mismo a nosotros la presencia de plomo. Principalmente hoy por hoy nos vamos a enfocar a las pinturas. Gracias por aceptar esta entrevista y poder compartir con todos nuestros televidentes. Pues, gracias por la invitación. Bueno, la primera cosa es que esta cuestión de la contaminación por plomo ya ha sido objeto de atención desde mucho tiempo atrás. Se habló siempre que las pinturas infantiles, el esmalte de uñas tenían contaminación por plomo, y eso alertó a que se haga algunas investigaciones de cómo estos metales están afectando a la salud. Eso provocó que existan regulaciones. La Organización Mundial de la Salud emitió alertas sobre el tema de contaminación. En el plomo incluso se llegó a hablar que el plomo podría ser una de las causas de autismo. Un poco se ha desvirtuado esa parte, pero sí existen algunos tipos de comportamientos alterados a través de la contaminación del plomo. Entonces es un problema real. Pero el plomo se encuentra hace miles de años, digamos, en el medio ambiente. Sí. ¿Cómo no les ha afectado a otras generaciones? ¿Cómo han podido sobrevivir con la presencia de plomo, incluso de una manera mucho más latente, podríamos decir, porque antes no había normativas que hoy sí existen? ¿Y cómo, digamos, va a afectar ahora a las futuras generaciones que estamos ya, digamos, un paso más adelante, tomando atención con normativas? Hagamos esa diferenciación, porque podríamos decir tranquilamente, a la gente no le pasó nada, a otras generaciones han vivido tranquilamente, pero de verdad hay que evidenciar estos problemas para que las autoridades hagan un seguimiento. Sí, bueno, el plomo es parte de la naturaleza, ¿no? Pero el problema es cuando tú estás usándolo para, digamos, hacer sustancias como las pinturas, y esas están en contacto con las personas. Eso no es una cosa muy antigua, digamos. El manejo del plomo industrial es una cosa mucho más reciente. El uso del plomo, el cadmio y otros metales han hecho que las industrias trabajen con el plomo para hacer pinturas. ¿Dónde se usa las pinturas? Pues en todo, en la calle, en las casas, y eso hace que los niveles de contaminación, uno maneja siempre parámetros específicos de niveles de contaminación en plomo que, digamos, están rondeando el 1 al 3% que podrías uno estar tolerando, pero se hizo una investigación, al menos en niños ecuatorianos, en unos 130 niños, y se vio que tenías un índice de contaminación mucho más de 27 unidades, digamos así. ¿Y siendo entonces, niños? Exacto, de niños de 6 meses hasta 6 años más o menos, ¿no? Entonces, claro, eso está implicado en muchas cuestiones. Puede haber reacciones agudas, tipo alérgico, tipo pulmonar, pero también puede haber reacciones crónicas, y dentro de las crónicas está el tema de la alteración del material genético de las personas. Nosotros hace unos años hicimos un trabajo justamente con personas expuestas a plomo, está eso evidenciado, publicado, perdón, y efectivamente el plomo en dosis altas se está superando. En el caso de este trabajo que se hizo con estos 130 niños, está la concentración casi digamos, de estar 27% más, ¿no? Pero cuando hablas de dónde viene esa contaminación de las pinturas, que tienen casi 600 veces más el contaminante en la pintura, ¿no? Y 12% más, digamos así, 12 veces más
el tema del cadmio. Entonces, esto... Sí, quiero hacer una pausa ahí porque usted revela algo que es realmente aterrador, principalmente en niños, y dice que hay alteraciones en el material genético. Así es. ¿Cómo esto puede afectar a largo plazo la presencia de plomo? Hoy sabemos que la alteración del material genético puedes evidenciar a través de un estudio que es bastante sencillo, que es ver cómo está el estado de los cromosomas. Tú haces un estudio de sangre, preparas los cromosomas y ves qué porcentaje de roturas tiene. Las roturas tienen una cuestión muy clara en la genética, que el 90% de veces podría estar relacionado a desarrollo de cánceres. Entonces ahí tienes leucemias, tienes cáncer de pulmón, tienes cáncer de vejiga. A ver, es decir, desde que son niños y se hacen estas pruebas ya se podría determinar enfermedades que puedan tener en el futuro. Exactamente. El riesgo que tienes una vez que se ha detectado el daño del material genético puede mantenerse en el tiempo. Las personas reaccionan versus este daño del material genético, pueden repararlo, las células pueden morirse selectivamente, solo las dañadas, o pueden mantenerse en un estado latente hasta que la cantidad que se haya acumulado del contaminante efectivamente dañe el material genético, y la mayoría de veces, digamos así, está relacionado al tema cáncer. Como estamos hablando de material genético, por supuesto que puede haber un daño de las células de las gónadas, ovarios, óvulos y espermatozoides, y ahí podría estar relacionado también con trastornos malformativos en el embarazo, ¿no? Entonces, la contaminación de metales pesados, para no solo hablar del tema del plomo, es un problema real, es un problema complejo, porque tiene que ver también con el tema del manejo público de los negocios que están atrás de quién está fabricando las cuestiones relacionadas con plomo. Pero ya existe una normativa, la normativa que no es están respetando las industrias, por ejemplo. Desde digamos, la fuga de desechos. Exacto. Estamos hablando desde incluso la misma fabricación de las pinturas, en donde todavía, digamos, dejan de lado tal vez el plomo, pero utilizan cadmio. Claro. Y no se ha dejado de lado los metales pesados. Y mira tú que el agua, por ejemplo, ya se habló de la contaminación tremenda que tenemos en el Machángara, y esta agua que tiene metales pesados, que tiene contaminaciones, hay un efecto que se llama escorrentía, que se disemina en la tierra y puede afectar los productos alimenticios. Entonces, el círculo de contaminación de los metales pesados es complejo justo por esta situación, porque a veces no puedes ni detectarlo directamente, pero estás influenciando en tu sistema de salud, porque estás consumiéndolo, estás ingiriéndolo, y a través de eso estás contaminándote a largo plazo. Eso está determinando lo que estamos hablando. Ahora, yo el día de ayer estuve en el laboratorio de la PUCE y conversaba con varios de los especialistas, ¿no? Y claro, y nos decían, hay que evidenciar cómo en la sangre está el plomo, cómo está el interior del ser humano, para que así la gente y las autoridades tomen más conciencia. Así que ese va a ser tal vez el siguiente tema que tratemos ya desde el interior del ser humano. Y usted bien me hablaba, por ejemplo, en estos momentos de niños y de las afecciones que pueden tener al sistema genético. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con millennials? Con gente como yo, que hoy por hoy podemos estar tranquilos, digamos, visualmente se nos puede ver sanos, pero no sabemos cómo estamos por dentro. ¿Qué pasa con las generaciones, por ejemplo, como la mía? Que es en estos momentos, digamos, de la generación en donde se encuentran laborando en varias empresas, en varias instituciones públicas, que son quienes que tienen que tomar esa atención y tal vez no le ponen, digamos, toda la importancia que se necesita, porque no se ven afecciones, digamos, a primera vista. Así es. Bueno, es muy interesante el tema de que planteas. A ver, las personas estamos expuestas siempre a problemas genéticos, a determinantes que nos dañan los genes. La radiación ultravioleta, los pesticidas, los metales pesados. Y las personas normalmente ese daño lo resuelven bastante bien, el 90% de personas lo resuelven bien. ¿Cómo? Si eso no se da, por ejemplo. Entonces, ¿cómo? Tienes procesos de detoxificación del cuerpo. Las células suelen adaptarse a cierto rango de contaminación y responden bien. Las células malas se mueren y el resto siguen viviendo. Pero ¿cuál es el problema? Cuando hay una contaminación constante y a largo plazo.
cuando estamos hablando de contaminación de metales pesados, estamos hablando de una contaminación constante y a largo plazo. Entonces, el riesgo de salud, pues hay muchas cosas asociadas con daño renal, con daño del sistema digestivo, trastornos digestivos que a veces no son realmente diagnosticados con un nombre y apellido, sino trastornos vagos que dices probablemente tenga que ver con problemas de contaminación que estás ingiriendo por alguna vía, contactos de piel, hay alergias, el tema de problemas neurológicos como ansiedad, a veces hay estos trastornos de conducta que tienen que ver, y por eso es que la OMS, alertó sobre el tema del plomo en los niños por las pinturas porque les producía trastornos de conducta. La contaminación, entonces sí hay algunas cuestiones que te están diciendo, aquí hay una alerta, ¿qué personas van a hacer enfermedades? Más o menos del 10%. Ese 10% tiene que ver, un 5% cáncer, un 3% de problemas malformativos y un 2% abortos. Usted toca algo súper importante porque, digamos, vivo yo y hablo por la gente de mi generación, que soy millennial. Son gente que siempre está con estrés, son gente que sufre de mucha ansiedad, es gente que sufre de mucha depresión. También acarrea ese tipo de problemas la presencia de plomo. A veces no nos explicamos el por qué. Bueno, sí, cuando tienes contaminantes en el cuerpo puede haber una serie de trastornos neurológicos, porque los contaminantes están irritando las células nerviosas y al irritar pueden producir trastornos, ¿no? Entonces es interesante, se hizo una experiencia en personas en general de cómo estaba el tema de contaminación de metales pesados y era alarmante. O sea, las personas en Quito, en el Ecuador, tenemos en nuestra sangre plomo y eso es una cuestión de riesgos de enfermedades. Hay veces que no explicamos bien las tasas altas de enfermedades como cáncer, por ejemplo, y dices, bueno, los rayos X, la radiación ultravioleta puede ser una causa de cáncer de piel, pero hay otros cánceres que dices, ¿y esto de dónde viene? ¿Por qué tenemos tanto cáncer gástrico? Se ha asociado al Helicobacter pylori, te tratan el Helicobacter pylori, pero sigues teniendo un riesgo. ¿Por qué? Porque hay contaminantes internos a través de los alimentos que consumimos. Entonces es un círculo vicioso. El tema de contaminación de metales pesados en las personas, porque están en muchos sitios, como no hay un control adecuado de cómo se está manejando el plomo, cómo se lo está tratando. Tenemos disposiciones en las pinturas de las calles, de las líneas de las calles, y esas son cuestiones que nos están poniendo en alerta, que el problema de contaminación de metales pesados es real, que hay que ponerle atención porque eso podría estar relacionado a enfermedades crónico-degenerativas con gastos cuantiosos en salud, claro, que están determinando incluso problemas de ausencia laboral, etc. Y que a largo plazo, ¿quién va a tener que pagar eso? También va a ser el mismo Estado. Sí, el mismo Estado, si es que no se toman en estos momentos las precauciones necesarias, a largo plazo vamos a ver que esos dineros van a tener que irse porque va a haber más gente enferma en los hospitales públicos. Usted hablaba de algo también súper importante. Lo que se viene también después son varios abortos, que son, digamos, esta consecuencia de la presencia de plomo, digamos, en nuestro país. ¿Qué va a pasar como un entonces factor con otras más, generaciones? ¿no? Como un factor más. Bueno, uno siempre dice que un aborto puede ser casual, pero 2 o más hay que ponerles atención porque podrían deberse a problemas genéticos de las personas o justamente por la cuestión de estar intoxicado crónicamente de algún producto. Entonces esa es una de las cuestiones que también tenemos que poner atención. Claro, yo soy genetista y llevo siempre el tema a la genética, ¿no? Entonces ahí hay trastornos genéticos que tenemos que poner atención. Normalmente eso no se los toma muy en cuenta, sino que es un aborto más. Y entonces dices, pongamos la atención en el tema de cómo está la contaminación de metales pesados, de pesticidas, restos de pesticidas en el organismo. Ahora estás hablando de otra cosa también, que son los microplásticos que están metiéndose en las células y producen como un molino en la célula, ¿no? Se friega el núcleo de las células, se daña el material genético y esto también provoca alteración. Entonces, estamos la misma sociedad ha desarrollado todas estas cuestiones tan interesantes, pero al mismo tiempo no ha hecho un control adecuado. Es que a eso me refiero.
perfecto, nosotros aquí, la gente que está conectada, está escuchando esta entrevista, ¿y qué dicen? ¿Qué puedo hacer yo? No solamente depende del ser humano, sino depende también de las autoridades, de inversión en el tema de tecnología, de controles. ¿Qué tienen que hacer, digamos, desde el Estado para poder dar, digamos, un freno a esta situación y que la gente pueda tener incluso un periodo de vida mucho más largo? Porque yo me imagino que la presencia también de estos metales pesados acortará el tiempo de vida para futuras generaciones. Por supuesto. Yo siempre digo que tu papel dentro de la contaminación de todo es importante, el papel personal, es decir, cómo yo me manejo con los contaminantes, con la disciplina que tengo en la eliminación de basura, la disciplina que tengo para no contaminar con sustancias químicas la tierra, el agua, etcétera, ¿no? Pero hay una mayor responsabilidad de los fabricantes. Claro. Que ahí tiene que haber una corresponsabilidad social y de salud en relación a los límites que tú puedes usar para los productos. Entonces yo puedo hacer el esfuerzo personalmente el más grande para no contaminar, pero si tengo un sistema de contaminación, mi aporte es muy pequeño. Entonces, pese a eso, programas como este que estamos hablando, una concientización de la sociedad sobre el tema de la contaminación y la corresponsabilidad que existe de quienes están produciendo los productos, es lo más importante para que exista algún tipo de normativa, se haga cumplir la normativa existente para que no estemos expuestos a cuestiones de riesgos en la salud. Me queda clarísimo, quiero agradecerle muchísimo por estar junto a nosotros, la verdad Gracias. es que nos revela datos importantísimos, sobre todo porque usted habla también de abortos, pero también de posibles malas formaciones. Así es. Para nuevas generaciones, y por eso las autoridades tienen que tomar atención. Por eso las autoridades tienen que darse cuenta que no solamente es un problema de salud, de ver cómo se ve físicamente una persona, sino también de cómo está mentalmente. Usted ha dicho que pueden haber trastornos de conducta, incluso por la presencia de plomo. Si queremos una sociedad mucho más educada, una sociedad en donde no existe incluso tanta violencia, créanme que partiendo de estas cosas vamos a poder lograr un planeta y un mundo muchísimo mejor, pero ¿de quién depende? También de las autoridades y de la inversión que se haga en temas tan importantes como este. Quiero decir una última cosa. El estudio este que se está haciendo, que te he mencionado, de los niños, es con la PUSE. Nosotros, yo pertenezco a la UTE, y estamos tratando de ver si juntamos esfuerzos para hacer los estudios en estos niños del material genético. Entonces, ahí sería muy interesante con las cifras decir, mira, este es el porcentaje de daño del material genético y estos son los riesgos. Y claro, lo primero que uno dice es, quitemos el contaminante, pero dices, ¿cómo quito el contaminante si está aquí, bien, claro, en el ambiente? Entonces, esa es la regulación. Tiene que haber una regulación que diga, este es su límite y tienes que cumplir. Es que hay límites, pero no lo respeta la industria principalmente. Ese es el problema. Yo le dejo las puertas abiertas. Esperemos que podamos nosotros en este espacio exponer esta problemática principalmente para quienes somos padres de familia, porque sí nos deja, digamos, una alerta de cómo está mi hijo, cómo está mi hija, es tan pequeñito, tan pequeñita, no quiero que sufra más afecciones. Y de eso también depende el cuidado y la alerta que deben tener las autoridades ante este tema. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto tenerlo aquí con nosotros, un gusto también compartir con todos ustedes. El día de mañana yo los estaré acompañando en el desarrollo de las entrevistas en Vis a Vis, así que tengan pues una excelente jornada.